cuando mi padre se enferma en el 95, 96, dejé la organización de los Yaquis y me vengo con los Mayos de Navajo. Tomadito, buenos días. Buen día, Ángel. ¿Cómo ha estado? Pues bien, gracias a Dios, ya aquí estamos finalizando una semana más de jornada de trabajo y gracias a Dios muy bien. Qué bueno, excelente. Pues Mayito, gracias por recibirnos. Hemos estado platicando y pues es muy interesante cómo ha sido su trayectoria. Bastante gente lo conoce porque usted pues ha tenido una carrera pues muy amplia, ha trabajado con varios equipos. Quizás algunas personas no lo conocen del todo. Quisiéramos que nos platicara un poco más acerca de cómo fueron sus inicios y por qué usted se inició en esta profesión. Sí, mira, mi carrera pues es muy larga, muy amplia. Ya tenemos, este año cumplimos 30 años ya en el medio. Empezamos como se les llamaba antes a nivel en el béisbol profesional como masajistas, ¿no? Que eso yo lo aprendí de mi padre. Después de que terminamos la preparatoria, mi padre nos consiguió trabajo en un equipo de béisbol profesional. Ahí inició mi carrera. Ahí inició mi carrera, te estoy hablando de 1991, 92, creo, si más no recuerdo. Ahí empezó mi carrera en el estado de Veracruz, en Minatitlán, Veracruz, y iniciamos con el equipo que se llamaba Petroleros de Minatitlán. Trabajé ahí 2 temporadas. La Liga Mexicana de Verano regularmente nos capacitan cada año a los masajistas, a los trainers, a terapeutas. Entonces ahí fuimos nosotros capacitándonos cada año con las lesiones más frecuentes del béisbol, del deporte, vaya. Y ese mismo año yo inicié mi carrera aquí en la Liga del Pacífico con los Yaquis de Ciudad Obregón. Así inició mi carrera. Desde entonces yo no dejé de trabajar en ambas ligas. Obviamente cada año íbamos agarrando experiencias, haciendo seminarios, haciendo cursos, capacitaciones, certificaciones. En aquella liga, te repito, se acostumbra a la liga a capacitar a los encargados del servicio médico en el equipo y nos daban primeros auxilios, enfermería, canalizar, todo tipo de primeros auxilios lo hace aquella liga, independientemente de las capacitaciones que uno va adquiriendo. De ahí, de Minatitlán, me fui a la ciudad de Veracruz, trabajé otras 2 temporadas, regresé a Minatitlán un año más, después me fui a la Ciudad de México con los Tigres Capitalinos, ahí estuve 2 temporadas. De ahí de la Ciudad de México, yo creo que ahí fue un repunte muy alto para mí porque ahí ya fue donde yo hice cursos de fisioterapia y rehabilitador físico en la Ciudad de México. Es donde yo empiezo a recibir ya mis diplomas, mis certificaciones. Entonces, después de esos 2 años en la Ciudad de México, me contrata una franquicia nueva en Cancún, Quintana Roo, y ahí trabajamos por 5 años, gracias a Dios muy bien, y empieza una carrera mucho más amplia, con mucho mejores resultados, cada vez mejor, y ya me interesé mucho ya por empezar a estudiar y prepararme mejor, ¿no? En esos años aquí en la Liga de Invierno trabajé 4 temporadas con los Yaquis y mi padre estaba con los Mayos. Cuando mi padre se enferma en el 95, 96, dejé la organización de los Yaquis y me vengo con los Mayos de Navajo. Desde ahí, pues ya llevo aquí con los Mayos alrededor de 26 años, 25, 26 temporadas con los Mayos, muy a gusto, muy en casa, muy a gusto y bien atendido. Esa es mi carrera en sí en el béisbol profesional. Y aquí en mi clínica, en la clínica de fisioterapia, obviamente los últimos 2 años atrás para acá, pues decidí estudiar la licenciatura en fisioterapia, porque el mismo trabajo te lo exige, ¿no? El mismo trabajo te lo exige. Tengo experiencias en series del Caribe, tengo experiencias en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, concentraciones de Juegos Olímpicos. O sea, tenemos mucha experiencia en lesiones del deporte. Y pues el privilegio de haber pertenecido un poco en CONADE, pues donde nos capacitan y nos entrenan mucho más. Hasta 3 años para acá, pues ya empezó ya mi interés por terminar la licenciatura para darle más plus a la especialidad. Pues acabamos de concluir el año pasado la licenciatura ya en fisioterapia
hace 6 años me retiré, 7 años, perdón, me retiré de la Liga Mexicana de Béisbol en verano, en Campeche, que duré 12 años ahí. Hace 7 años me retiré, abrimos al público y gracias a Dios desde que abrimos al público en general, pues mucho trabajo, cada vez más. Muy a gusto estoy y muy bien recomendado por mis pacientes. Los mismos pacientes te van creando la publicidad que ocupas. El resultado es el que habla por sí mismo. Creo yo que tenemos una amplia experiencia en todo tipo de lesiones del deporte y lesiones en general. Y equipos de trabajo, pues gracias a Dios aquí en la clínica tenemos 3 cubículos. Aquí enseguida, aquí tenemos uno más, podemos estar atendiendo a 4 pacientes simultáneamente y tenemos un área de rehabilitación donde tenemos un entrenador físico, tenemos máquinas de movimiento pasivo para rodillas, para tobillos, tenemos bicicleta estacionaria, tablas de inversión, el timón, las cuerdas para rehabilitar hombros, liga, mancuernas, todo tipo de ejercitación de fortalecimiento para piernas, para hombro, codo, muñecas, espalda. Creo que estamos bien capacitados y sobre todo bien equipados para hacer el trabajo de cualquier tipo de rehabilitación de lesiones posoperatorias y sobre todo para cualquier tipo de parálisis. Ahorita que mencionaba, usted ya tenía mucha experiencia y decide estudiar la licenciatura. Me da curiosidad, ¿lo ocupaba, obtuvo conocimientos nuevos o fue por darle formalidad a todo lo que ya tenía? Mira, Ángel, te voy a ser muy sincero. Desgraciadamente yo he recibido muchas críticas por varios médicos donde ellos me mandan decir hasta con el paciente de que yo no soy médico. Yo no me considero un médico ni tampoco quiero ser un médico. Simplemente hago mi trabajo para rehabilitar al paciente, para atenderlo. Aquí no se trata de ser el mejor ni no se trata de presumir de que yo hago esto, no. Aquí se trata de hacer el trabajo como se debe de hacer. Así de fácil. Ahorita que toca ese punto de que a veces se nace con el don o no se nace con el don, pues aquí es muy común que haya los sobadores, pero te dicen que son el don y a veces se les complica un poco transmitirlo, no saben cómo sus hijos o dejarles ese legado, ¿no? ¿Usted qué opina acerca de si es un don, si se puede aprender, cómo son estas habilidades? Sí, mira, te digo, Ángel, que yo inicialmente después de la prepa, en la especialidad yo llevé mecánica automotriz y después hice mecánica industrial y me apasiona mucho a mí la mecánica, me gustó mucho. Y mi padre fue el que me convenció de un día para otro de decirme, ya te conseguí trabajo, ¿te vas o te quedas? Dime de una vez. Después de un mes de haberme estado insistiendo, me convenció y le contesté en un segundo, sí me voy. Y me fui, porque él sabía yo ya tenía años ayudándole yo en el béisbol con los mayos. Le ayudaba a aplicar hielo, a dar masajes, a estirar al jugador, a inyectar, porque yo aprendí de un chico a inyectar. Entonces, todo eso lo fui adquiriendo viéndolo nada más a él. Y mi padre se daba cuenta que yo lo que él hacía lo hacía muy fácilmente, que no batallaba para explicarme una y otra vez o regañarme, estás mal, ¿no? Yo viendo aprendí y se dio cuenta que se me daba muy fácilmente hacer las cosas, ¿no? Entonces yo considero que nace uno con eso, ¿no? Con esa capacidad y con ese don de hacer las cosas y más si te apasionan. Sin embargo, hay gente que nace con ese tipo de capacidad. Hay personas que estudian una carrera y que no tienen la capacidad de hacer las cosas bien, como deben de hacerse. Sin embargo, pues terminan la carrera, ¿no? Eso tiene que. Y aquí hay personas viceversa, pues que tienen toda la capacidad de hacer todo y no tienen los estudios suficientes para concluir el ciclo de la especialidad. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Pero de que hay muchas personas con capacidades muy buenas y detectar una lesión, por ejemplo, si es, por ejemplo, un esguince, un desgarro, de cuántos grados es el desgarro, porque es por grados, simplemente una contractura. Hay diferentes tipos de lesiones donde solo palpar y detectar. Ahorita en la actualidad hay estudios clínicos donde dices, pues fue un desgarro de tantos grados, pero antes no veíamos eso. Por lo menos a mí me tocó la época donde
no había tanta aparatología. A mi padre le tocó mucho más antes y él trabajó 50 años en riesgo, imagínate. Yo llevo 20, 29, 30, estoy cansadísimo ya. Entonces, antes no había tanto aparato, no había tanta aparatología ni tanto aparatos para detectar lesiones. Antes era pura mano, puro lo que pudieras, lo que tuvieras a la mano. Y ahorita no, ahorita es muy fácil detectar una lesión con aparatos, con radiología, con estudios, ¿no? Pero obviamente todo eso sale caro. Entonces hay gente que lo puede pagar, hay gente que no lo puede pagar. Entonces, por lo menos estamos capacitados para eso y más. Ahorita en la actualidad ya la aparatología, se utiliza mucho aparato en las lesiones, el ultrasonido terapéutico, el rayo láser, la electroestimulación, los masajeadores, las ventosas, las compresas, la parafina, hay infinidad de aparatos que los aparatos de movimiento pasivo para rehabilitar extremidades, rodillas, tobillos, codos, mucho aparato que hay, que existe es muy fácil, yo lo veo más fácil, no lo veo tan complicado. Quizás a mí me tocaron diferentes épocas donde apenas los aparatos iban saliendo y me tocó la aparatología nueva y me tocó la tecnología ahora, no sé, pero sí es muy diferente. Ustedes tienen mucha experiencia en lesiones deportivas. ¿Hay diferencias o son más complicadas de trabajo, deportivas, no sé, cotidianas? ¿Se diferencian así? Mira, lo hablamos así de esa manera, Ángel, porque yo me he dado cuenta con el paso de los años y de mi experiencia que tratar a un atleta de alto rendimiento, a un deportista de muy buen nivel, o a un civil, a una persona que no se dedica al deporte, que está sentado en una oficina, tiene su trabajo muy pasivo, una vida muy sedentaria, es muy diferente tratar a un atleta a una persona. Eso te lo digo y cualquiera me puede criticar, pero es la verdad. Es muy diferente tratar a un atleta a una persona que no hace deporte. Muy diferente. El atleta tenemos la facilidad de que lo podemos trabajar físicamente y lo vamos a recuperar muy bien y rápido. O sea, una persona que no hace ningún tipo de actividad física, vamos a batallar más. Se batalla un poquito más con ese tipo de pacientes. Okay. Se batalla un poquito más porque su sistema muscular es más delicado, no está fortalecido como el de un atleta y esa es la diferencia. Yo veo esa diferencia. Por superar a un atleta de una persona normal. Hay personas que hacen cierto tipo de deporte que tampoco batallamos, pero no es igual un atleta de alto rendimiento y una persona que no hace nada de deporte. Es muy diferente, simplemente esa es la diferencia, ¿no? El sistema muscular, esquelético del atleta pues está bien fortalecido y se recuperan muy rápido las lesiones. Y las personas que no hacen ningún tipo de deporte batallamos un poquito más, pero sí se recupera. Solamente es un poco más tardado. Es un poco más tardado, simplemente. Ok. La otra vez también estábamos platicando acerca de que la gente a veces viene y lo busca creyendo que usted es sobador, ¿verdad? No sé si nos puede comentar un poco acerca de las diferencias, pues que existen en esta rama, ¿no? Ya, empezando quizás desde los sobadores tradicionales que conocemos hasta ya el grado de especialistas. Desgraciadamente, digo no tanto desgraciadamente, pero así nos identifica mucha gente. No, pues ve para allá porque a mí me curó y me sentí muy bien, te soban y esto, ¿no? La gente se acostumbró mucho a decir sobador de muchas maneras, ¿no? Con el sobandero, con el sobador, ¿sí? Así nos identificó muchos años. Mi papá así lo identificaban a él. A mí no me molesta que me digan como sea, ¿no? Que me identifiquen como sea, a mí no me molesta. Yo he vivido 3 diferentes épocas en esta carrera y sé de qué quieren hablar, sé con quién se quieren dirigir, pues, o sea, no me molesta. Lo que sí, que la gente te identifica y te dice, mira, yo fui con él y estoy bien. Me hizo esto y esto otro. Y mucha gente confunde el dar un masaje a que me está sobando. Esa es la diferencia, vaya, de que ahorita dar un masaje terapéutico es muy diferente de decir, ay, me sobó,
o me jaló, o me hizo esto, o me hizo esto. Hay muchos tipos de tratamientos que hacemos nosotros aquí, que la gente dice, ay, me acomodó esto. O sea, aquí no se acomoda. Sí acomodamos cuando hay una luxación de hombro, luxación de rodilla, de una rótula. Sí, esas manipulaciones sí las hacemos, y las hacemos con toda la seguridad. Tengo la experiencia de hacerlo, ¿no? ¿Entiendes? Hay luxaciones de hombro, de codo, de muñeca, de rodilla, de tobillo, y las acomodamos. Pero es muy diferente que te digan sobador no sé, a un fisioterapeuta o a un rehabilitador físico, ¿entiendes? Entonces, te repito, no me molesta eso, pero sí la gente se acostumbró a ese tipo de sobadores tradicionales que existen todavía, porque lo hay. Por ejemplo, imagino que es muy diferente un quiropráctico también, se especializa en ciertas cosas, a un fisioterapeuta, a un rehabilitador físico, ¿no? Sí, Ángel, tienes mucha razón. Ahorita ya las ramas están tanto separadas. Por ejemplo, el rehabilitador físico es el que te va a ayudar a rehabilitar y a fortalecer la lesión que vienes acarreando de atrás. El fisioterapeuta es el que te va a ayudar a recuperar la lesión, a desinflamar el área que tienes afectada, a cicatrizar el área, ya sea un desgarre, un esguince, lo que por ello sea, o el quiropráctico, que se dedican prácticamente a alinear lo que es la anatomía del cuerpo humano. El quiropráctico se dedica a eso, a alinear, ellos le llaman alineamiento del cuerpo, de la anatomía humana. Tiene sus especialidades cada uno, ¿no? Obviamente el quiropráctico, el fisioterapeuta y el rehabilitador físico. Eso es muy importante conocerlo, porque a veces sí, es lo que te decía, la gente confunde mucho, ¿no? Llega aquí gente a veces y me dicen, vengo a que me sobe la espalda, o un brazo, tengo reumas, tengo esto, ¿entiendes? Entonces yo lo que trato de explicarle al paciente siempre, cual sea quien sea el paciente, yo trato de explicarles y decirles, usted tiene esto, por esto, ¿entiendes? Y se le va a hacer esto, usamos aparatología, como te decía. Se le va a hacer esto, por esto y esto otro, y luego le voy a hacer esto y esto. Entonces, trato de explicarle al paciente para que quede claro lo que trae, lo que le vamos a hacer y el resultado que va a tener, porque aquí tienes resultado desde la primera sesión. Desde la primera terapia tienes un resultado, porque yo, gracias a Dios, tuve una capacitación en manipulación neural, se le llama, en Cuba, lo hicimos en Cuba hace 10 años, lo hice, un curso en la Universidad de Cuba, y eso me ayudó muchísimo a tener resultados con los pacientes desde la primera terapia. Ahorita me gustaría tocar ese tema porque una vez escuché acerca de la escuela cubana, pero quisiera hacer una pregunta antes, muy específica, las riumas. Yo he escuchado muchas veces las riumas, tengo riumas, pero en sí, ¿qué son los riumas? Mira, en sí se le adoptó ese nombre yo lo escucho desde chico, y tengo riumas y esto, o sea, en sí no es un nombre como para decir es una enfermedad o es un padecimiento. El nombre de riuma viene de la palabra reumatismo, y la palabra reumatismo pues tiene muchas definiciones. Por decir, puedes tener una artritis reumatoide, puedes tener una simple artritis, pero en sí la palabra reuma pues viene de reumatoide, pues. Entonces generalmente la artritis reumatoide es un padecimiento, una enfermedad degenerativa que te ataca las articulaciones. Entonces la gente se le quedó ese nombre de decir, es una reuma, siempre lo he tenido y tengo meses con ello, ¿entiendes? Entonces, pero no hay como revisar al paciente y hacerle ver qué es el problema en sí, por qué es el problema. Si realmente es algún problema de artritis reumatoide o como ellos dicen una reuma, pues se les da la explicación y le dices, por lo menos estoy acostumbrado a explicarle bien al paciente y hacerle ver en realidad qué es lo que hay o qué es lo que tiene y cómo se va a recuperar. Pero en sí la palabra la podemos buscar y no vas a encontrar algo definido como reuma. He escuchado, una vez me tocó escucharnos que la escuela cubana, que una vez estuvieron unos cubanos en Nixon y estuvieron dando clases, bueno,
y de ahí creo que se desprendieron pues ciertos fisioterapeutas, podemos decirlo, ¿no? ¿Cuántas escuelas hay? Sí, bueno, por lo menos a mí me tocó el año que estuvimos ahí en Cuba, fue uno de los mejores años de mi capacitación en Cuba. Me tocó estar en la Universidad Cubana, en La Habana precisamente. Y pues sí, escuchaba yo de una y otra escuela, pero la universidad esa es donde están los mejores médicos cubanos, donde atienden a diferentes gobernantes de muchos países, reyes y todo. Ahí van y se atienden y los recuperan de cualquier tipo de enfermedad, padecimiento o enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Los cubanos, fíjate, a pesar de que es un país muy diferente al nuestro y de muchos países, tienen muy buen nivel en medicina y sobre todo en medicina de rehabilitación. Ellos tienen muy buenas capacidades para eso. Son muy estudiosos los cubanos, se preparan muy bien, la verdad. Es una envidia la universidad de ellos y de la manera como te enseñan. Yo por lo menos lo que yo aprendí con ellos nunca lo voy a olvidar, porque te lo tienen que hacer físicamente ellos, te hacen la manipulación neural, se llama digitopresión y es a momentos. Tú traes una dolencia en una rodilla, en un codo o en un hombro, te tocan puntos neurales y te dicen, es esto, y ahorita te lo quito y te lo manipulan solamente con el nudillo del dedo o con y en 3-5 segundos tú estás normal. Entonces, todo eso lo aprendes, por lo menos a mí nunca se me ha olvidado, y cada vez que lo practico, lo hago bien, y creo que lo aprendí bien porque los resultados, te repito, los tienes desde la primera sesión aquí, cosa que en otras partes te tienen que dar 10-15 sesiones para poder tener resultados. ¿Cómo fue que llegó usted ahí? A Cuba. Cuando yo estaba trabajando en Liga Mexicana de Béisbol en Campeche, trabajé 12 años en Campeche y tuve la oportunidad de que estuviéramos, no recuerdo si fueron 2 semanas en Cuba, que nos mandaron a un campo de entrenamiento a Cuba en 2010, a La Habana, a Matanzas y a Varadero. Fueron 3 ciudades donde estuvimos visitando. Hicimos un campo de entrenamientos del equipo de Campeche y aproveché yo y con el gerente de mi equipo me organicé. Como nosotros teníamos cubanos trabajando en la organización, teníamos a un médico, teníamos a 2 entrenadores, coach de picheo, teníamos a un grupo de cubanos trabajando con nosotros y ellos fueron los que me apoyaron para llevarme pues a la capacitación esa. Lo hice en 3 días, 3-4 días, más o menos creo que sí, ahí en la universidad, y pues fue donde yo aprendí mucho la digitopresión neural. ¿Sí? Entonces, hay manipulaciones neurales que tú haces y recuperas a un paciente muy rápido, mientras tanto sea un nervio contraído. Desgraciadamente la escuela, cuando te enseñan lesiones, rupturas, desgarres, esguinces y todo eso, pero nunca te enseñan cómo manipular un nervio. Eso no lo enseñan, sinceramente, aquí no te lo van a enseñar. ¿Por qué? Porque lo quieren manejar con pura aparatología. Y yo soy enemigo de dar terapias prolongadas por una simple lesión. Trato primero de manipularlo, de recuperarlo manualmente lo más que se pueda y después la aparatología. Ahorita que dice eso, yo creo que a lo mejor por eso hay gente que prefiere o que prefería, ¿no?, ir mejor con un sobandero tradicional, porque ellos realmente te daban resultados. Ya yo creo que explicaban un poco de lo que usted comenta, ¿no? Sí. Ellos lo tenían como don, podríamos decirlo, o lo aprendieron sobre la marcha. Exacto. Pero hacían eso, ¿no? Y por eso se recupera la gente. Prácticamente eso es. Han vivido muchos viajes y sabemos que usted tiene una familia. ¿Qué sacrificio se ha tenido que dar, no? Porque realmente es algo pesado viajar mientras quizás tenga usted su familia. Sí, mira, pues yo creo que el tiempo que duré trabajando yo en el béisbol, mis primeros 7-8 años estaba soltera, todavía no estábamos casados, mi esposa y yo. Vas conociendo ciudades, vas conociendo diferente tipo de ambiente, y ya cuando te casas es diferente, ¿no? Después de que yo me casé el primer año,
mi esposa anduvo viajando conmigo. Ella estuvo conmigo en Cancún los primeros 3 años. Después de que yo estuve 2 primero allá, ella los últimos 3 estuvo conmigo. Tuvimos a mi hijo mayor que se llama Mario también. Y después tuvimos a mi hija, la más chica, Fernanda. Y siempre anduvieron viajando conmigo ellos de la plaza donde yo trabajaba. Obviamente, estando en Campeche, hacíamos giras a Tabasco, Mérida, Cancún, México, Veracruz, Guadalajara, Laredo, Monterrey. Ellos se quedaban en Campeche porque era la sede y yo viajaba con el equipo. Porque viajar con el equipo es cargar con todo el equipo de trabajo, el equipo médico, los aparatos, y es instalar tu consultorio en el hotel y atender a los jugadores día y noche a la hora que te guste, los tienes que atender. Por eso mi familia no viajaba conmigo, ¿no? Igual aquí, cuando estaba con los mayos, que viajábamos, pues mi familia se quedaba aquí en casa y yo viajaba con el equipo, ¿no? Pero el estar con el equipo profesional te absorbe muchísimo tiempo. Tienes que estar al servicio las 24 horas. Es una de las cosas que la gente no sabe, el trabajo a nivel profesional. ¿Por qué? Porque tienes que estar al servicio de ellos día y noche. Se enferma uno, tienes que atenderlo, tienes que llevarlo con el médico, tienes que llevarlo a consulta o a un hospital. Se te lesiona uno durante el juego, tienes que atenderlo hasta donde sabes, y si no, tienes que hacer estudios, llevarlo con el traumatólogo, llevarlo con un especialista y canalizarlo. Es una de estar al servicio de las 24 horas y te absorbe muchísimo tiempo. Entonces, los primeros años, pues mi familia viajó conmigo, mis hijos crecieron en el béisbol, mi esposa se acostumbró al béisbol y aquí no se hablaba más de puro béisbol día y noche, béisbol en la mañana. Ya me voy porque voy a la oficina, ya me voy porque voy a la semana, ya me voy al estadio, que me llevan, que me traen, que van por mí. Entonces todo era béisbol. Y pues se acostumbraron, nos acostumbramos, mis hijos crecieron. Primaria, gracias a Dios mi esposa es maestra y ella les ayudaba cuando sus tareas, sus trabajos, ella se tenía que ir con nosotros. Y ya después, cuando ellos llegaron a secundaria, ya no pudimos ayudar. Ya cambió todo para nosotros. Después iban ellos en vacaciones nada más, nos veíamos 1 mes, 2 meses y se regresaban y luego volvían a ir. Y así es pesada la vida, es muy pesada porque te acostumbras a la vida del pelotero. O sea, la vida que yo llevé en el béisbol era la vida de un pelotero. Entonces, es lo mismo. Independientemente que es diferente lo mío a lo de ellos, pero es lo mismo, la vida es la misma. Nocturna, te duermes a las 2, 3 de la mañana por el trabajo, que un juego terminó a las 12, otro juego terminó a la 1, cenas, medio atiendes a uno y al siguiente día seguir atendiendo. Es mucho desgaste, la verdad es mucho desgaste, es empacar maletas cada 3 días, llegas a otro hotel, instalar el consultorio otra vez en otro hotel, es muy pesada, la verdad. Muy agradecido estoy obviamente por el trabajo que me dio mi padre, muy agradecido estoy con las organizaciones que me han contratado, me han tratado muy bien, me han capacitado, he agarrado mucha experiencia. Muy agradecido con el béisbol porque me ha dado muchas satisfacciones, campeonatos, subcampeonatos, reconocimientos y anillos de campeonatos, de juego de estrellas. O sea, tengo muchas satisfacciones gracias al béisbol y gracias a mi familia, el apoyo que siempre me ha tenido. Y pues no tengo más que agradecer la oportunidad que me han dado de desarrollar mis capacidades y de tanto que aprendí también con ellos. A pesar de que uno lo puede ver, ¿no?, desde lejos, se pasea mucho, pero realmente no se ve tan como usted el trabajo tan pesado. Sí, fíjate, te voy a platicar algo que se me quedó muy grabado a mí desde niño. Mi papá en sus tiempos, él ganó un reconocimiento porque él era uno de los masajistas más completos en sus capacidades, en sus aprendizajes, porque él sabía de enfermería, sabía de primeros auxilios, de masajes, de rehabilitador, y era una época muy difícil, no existía aparatos. Y a él le dieron el reconocimiento porque él hablaba inglés, su idioma natal el español, y hablaba inglés,
y aquí viene mucho extranjero, entonces le dieron el reconocimiento a mi papá como el mejor masajista capacitado de la liga aquí en México, ¿no? Te estoy hablando de hace 48, 50 años de ese reconocimiento, ¿no? Mas, sin embargo, como te dije hace rato, aquí no se trata de ser el mejor, se trata de hacer las cosas como se deben de hacer. Eso es lo importante, ¿no? Y el encabezado de la revista esa decía: los héroes ignorados del béisbol. ¿Por qué? A lo mejor tenemos algo de héroes porque recuperamos las lesiones de los jugadores lo más rápido posible, así nos enseñaron, así nos capacitaron y así lo hacemos. Y así lo seguimos haciendo. Se me lesiona un jugador una noche aquí con los Mayos y yo tengo que hacer hasta lo imposible por tenerlo al siguiente día y más si es título. Y o me exigen 2 días o yo hablo con el manager o con el dueño y les digo dame 2 días, 3 días, hago estudios, vemos si no hay una lesión grave, pues hacemos hasta lo imposible para que juegue el siguiente o los 2 o el tercer día. Pero así se llamaba la revista, los héroes ignorados del béisbol. Wow. Entonces, hay mucho que hablar de esto, es muy bonita la carrera, te tiene que gustar muchísimo, te tiene que apasionar mucho. Entonces, yo invertí mucho dinero y mucho tiempo en lo que he aprendido, en lo que sé, en lo que los mismos jugadores te han dado la confianza para que los atiendas. Tengo el orgullo y tengo la gracia de que han venido a visitarme jugadores de grandes ligas. Aquí se atiende conmigo Héctor Velázquez, aquí se han atendido muchos jugadores de grandes ligas que han llegado a Estados Unidos, a Japón, te dan la confianza, los atiendes, ven el resultado y siguen viniendo, y ahí están, y tú para ellos siempre vas a ser una persona con respeto, respetuosa, y sobre todo con muchas capacidades que ellos ocupan mucho de ti, vaya. Estoy muy orgulloso de lo que aprendí, de lo que me enseñaron y orgulloso de la vida porque me ha dado muchas oportunidades de viajar, de aprender, de capacitarme y desarrollar las capacidades y lo que hacen en mi vida. Si lo haces con pasión y si lo haces de la manera como te lo enseñaron y le agregas el extra, creo que te sale mejor las cosas. Tienes que ser muy amable, tienes que ser muy respetuoso con los pacientes. Es muy diferente, como te decía, atender a un atleta o a una persona que no se dedica al deporte. Pero yo siempre trato de dar lo mío para con mis pacientes. Pero ahorita que mencionas acerca de los pacientes o de los deportistas que ha atendido, me imagino que ha hecho amistades con muchos, ¿verdad? Fíjate que sí, antes tengo el orgullo de conocer a muchos, bueno, desde los 90 para acá, todos los jugadores que han estado en grandes ligas. Yo tengo una pared llena de fotos con muchísimos jugadores de grandes ligas, con Vinicio Castilla, con Armando Reynoso, con Karim García, con Gabriel Castro, que es mi compadre, con Esteban Loaiza, con Fernando Valenzuela, con Teodoro Higuera, con Mario Mendoza, con... Muchos. No me alcanzan los dedos para contarlos y gracias a Dios hablo regularmente con la mayoría y siempre estoy en comunicación o me hablan para preguntarme algo o ellos mismos recomiendan a otros jugadores conmigo. Tengo todavía la atención de para preguntarme, ¿me puedes atender o me puedes ayudar con esta lesión? Y me mandan jugadores de muchos equipos profesionales, a pesar de que ya me retiré de la liga de verano, me mandan equipos, por ejemplo Campeche, me manda Oaxaca, me manda Monclova, Monterrey, muchos equipos de liga mexicana me mandan jugadores a rehabilitar. Sobre todo tenemos la experiencia de rehabilitar jugadores operados, ¿no? De hombro, de codo, de rodilla, de espalda, y gracias a Dios pues muchos equipos me reconocen y me mandan jugadores aquí. ¿Hasta acá? O sea, hasta aquí, hasta Navojoa. Tenemos un convenio con un hotel y les hacen un descuento a las organizaciones. Y todos los días, pues aquí vienen los jugadores, aquí a rehabilitar. Ahorita que dice eso, usted viajó por todo pues, México y parte del mundo. ¿Cómo fue? Bueno, es de aquí en Navojoa, ¿verdad? Sí. ¿Su papá también
¿Fue de aquí en Navajo? No, mi papá era de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y llegó aquí por azar y aquí se quedó. Cuando se casó con mi madre, se quedaron aquí por accidente. Se quedaron aquí en Navajo porque mi papá trabajaba con los mayos. Se accidentaron los mayos en un viaje que iban a Culiacán. Se accidentaron aquí antes de llegar a Los Mochis, ahí por San Miguel. Mi padre se fracturó sus piernas y por el accidente se tuvieron que quedar a vivir en Navajo. O sea, un tiempo, pero... Sí, y ya definitivamente se quedaron porque mi padre no caminó en 3 años. No caminó, le hicieron varias operaciones hasta que pudo caminar. Ya cuando se recuperó, dijo, pues aquí nos quedamos, y aquí se quedaron. Cuando el año del accidente, mi madre estaba embarazada de mí, que fue el 71 el accidente, y yo nací en abril del 72. Se tuvieron que quedar aquí en Navajo por el accidente, y no había otra cosa más salir adelante, ¿no? A su manera salieron adelante. Ustedes son los fisioterapeutas, los rehabilitadores físicos, son quizás como los peluqueros. ¿Cómo hacen para cortarse el pelo los peluqueros mismos? ¿Ocupan de alguien más cuando tienen alguna lesión? ¿Ustedes cómo se rehabilitan? Bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me siento muy cansado, muy estresado por el exceso de trabajo, pues sí, le digo o a mi hijo o a uno de mis empleados, a uno de los terapistas que tenemos aquí trabajando, que me den un masaje antiestrés, que me den, no sé, en las piernas, en la espalda, es lo más común. Pero sí, es muy difícil que uno mismo se pueda, excepto que sea un brazo o una rodilla, ¿no? Pero ya cuando es espalda o pierna, sí le digo a uno de los muchachos que me... Pues usted decidió, entonces, se pudo haber quedado en cualquier otra parte de México, pero decidió regresar aquí a Navajo, ¿verdad? Sí, te digo, mi padre era de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mi madre es de Tepic, Nayarit, y ellos por accidentes tuvieron que quedar aquí. En mi caso, cuando yo hice mi carrera ya a nivel profesional en el béisbol, cuando yo estuve con los Yaquis el último año, me puse de novio aquí en Navajo, con la que es mi esposa ahorita. Ella es licenciada en educación primaria. Cuando terminó su carrera empezó a trabajar en Ciudad Obregón. Yo la apoyé siempre, pero solamente pedía permisos para irse con nosotros a donde andábamos. Pero sí, siempre tratamos de estar lo más tiempo posible por familia, ¿no? Sí, por los hijos, ¿no? Y gracias a Dios tengo unos hijos ya grandes, ya son universitarios los dos, y pues ya están encarrilándose en lo suyo. ¿Su hijo se está dedicando a algo diferente a lo suyo? Fíjate que mi hijo Ángel, él estudió un año fisioterapia en Ciudad Obregón, le gustó. De hecho estuvo tiempo trabajando conmigo, ayudándome, pues sí le gustaba, le llamaba mucho la atención y sí se interesaba mucho. Estudió un año fisioterapia, pero como que le gustó un poquito más lo electrónico y escogió una carrera, se llama Ingeniero en Biomédica, que está relacionado con la electrónica y la medicina. Son los encargados de los aparatos médicos, de inventar aparatos para el cuerpo humano, de reparar aparatos para el cuerpo humano, de darle servicios a los aparatos. Tiene muchas ramas la biomédica, sí. Tiene muchas ramas, maneras de desarrollar tu carrera. No está tan alejado de... No, está muy relacionado. Y mi hija, pues ella acaba de estudiar una carrera técnica de cosmetología. De hecho, ya está atendiendo aquí en la clínica, le prestamos un cubículo y ella atiende ahí a su casa. Pues muchas gracias por su tiempo, muy interesante, incluso impresionante lo que nos ha contado el día de hoy. Ojalá se pueda repetir después, contaros un poco más de las anécdotas que usted tiene y la experiencia que usted tiene. ¿Te gusta despedirse a decir algo más a nuestro público? Ángel, pues agradecerte nada más la oportunidad que nos das y gracias por recordar un poquito de la vida, del trabajo que hizo uno durante tantos años en el béisbol profesional, que te repito, estoy muy agradecido con las organizaciones que me han contratado y las oportunidades que me dieron, los jugadores, la confianza que me dieron por desarrollar el trabajo y pues gracias y saludos a la afición, que hay mucha afición que nos sigue mucho.